Muchas gracias. Ya le hice. Me despido muy atentamente. Lo voy a llamar al profesor Wilford en este momento. Hasta luego. Hasta luego, Lisen. Hasta luego, Hasta luego, Lisen. licenciado. Muchas Vale, gracias. dice, Hasta gusto. luego. Muy amable. Chao, chao. Gracias. Bueno, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lisen. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. Ok, a ver, comenzamos la clase del día de hoy. De acuerdo con el programa del licenciado Carlos, debemos avanzar el impuesto a las utilidades, también denominado IWE, en su formulario 500, 510 y 520. Bueno, con el licenciado ustedes van a avanzar la parte práctica, entonces conmigo vamos a ver la parte teórica, que es importante, ¿ya? No puede haber práctica sin teoría, porque sin la teoría no podríamos realizar la parte práctica, ¿ya? Es por eso que vamos a ver en este momento el material que yo he elaborado, ¿ya? A ver, ¿me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, se ve, Licen. Ok. Listo. A ver, en esta oportunidad vamos a ver el cálculo y tratamiento del IWE, el impuesto sobre las utilidades de la empresa. Quiero comenzar diciéndole de que este impuesto en realidad recae sobre tanto personas naturales y jurídicas, ¿ya? En la condición, en este caso, de contribuyente. Este impuesto grava a las utilidades, como lo dice en su nombre, ¿no? A las utilidades, ganancias que en este caso generan las personas naturales y jurídicas, como le dije anteriormente. A ver, vamos a entrar primero con los antecedentes de dónde nace este impuesto a las utilidades, también denominado IWE. El impuesto sobre las utilidades de las empresas fue reglamentado, dice, el 29 de junio de 1995 en sustitución del impuesto de la renta presunta de empresas, también llamado IRPE en su momento. A ver, hay que entender algo y conceptualizar algo para que ustedes puedan de alguna forma tener una visión qué es lo que pasó. Hasta antes del 1995 en Bolivia regía, en este caso, el impuesto, en este caso, a las utilidades, pero denominado como impuesto a la renta presunta de impuesto. A ver, ¿por qué? ¿Por qué era una renta presunta? Porque se entendía de que el cálculo de este impuesto estaba relacionado a, se puede decir, a factores presuntos de generación de ganancias o de beneficios futuros, ¿ya? Es decir, que estábamos suponiendo algo, ¿no? Es por eso de que a partir de 1995 se hizo el cambio de la denominación. Por favor, lo que estén con... A ver, voy a silenciar a todos. Espérenme un ratito. A ver, aquí participante, silenciar todo. Ok. Entonces, como iba diciéndole, a partir de 1995 lo que pasó es que se cambió el nombre, en este caso a este impuesto, porque se consideraron diferentes factores para poder, lógicamente, liquidar este impuesto. A ver, se creó el impuesto a las utilidades de la empresa y se crearon, en este caso, tres formularios diferentes cada uno de ellos, ¿no? Uno, como ustedes habrán entendido y habrán escuchado, el formulario 500, que es el que van a elaborar la parte práctica con el Licen Carlos, 500, que habla para contribuyentes obligados a llevar registros contables, ¿no? Ya más adelante les voy a explicar a qué se refiere llevar registros contables. El 510, que está relacionado directamente a los profesionales independientes o que realizan un oficio, ¿ya? A ellos sí se le calcula este impuesto sobre una base presunta, es decir, como antes estaba calculándose justamente el impuesto IRPE. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos no llevan registros contables, ¿no? Al no llevar registros contables, pues no se puede determinar cuántos han sido los gastos relacionados a su actividad y por ende, lógicamente, determinar un impuesto a las utilidades. Y ya también eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y luego el formulario 520, ¿no? Ese formulario 520 hace referencia
a lo que son la elaboración de estados financieros o memorias anuales relacionadas a las entidades sin fines de lucro, es decir, aquellas entidades que si bien realizan una actividad, ¿no?, en el medio, no tienen un fin lucrativo, es decir, no tienen un fin de generar ganancias o utilidades, ¿no? Y que ellos reciben sus ingresos a través de transferencias del exterior, donaciones, recaudaciones, rifa y demás, que lógicamente lo utilizan en pro del beneficio en el cual ellos fueron fundados y constituidos, ¿no? Esa es la idea. Es por eso que ellos no generan utilidades. Ok, y para ellos tienen un formulario específico, que es el 520, ¿ya? Ok, el IVE, el impuesto de las utilidades de la empresa, como su nombre lo indica, el impuesto a la renta presunta, trata de gravar las utilidades de las empresas en presunción, como le dije, ¿no? Teóricamente, el patrimonio de la empresa que surge de la diferencia entre el activo y pasivo. Esto creaba un incentivo al endeudamiento y generaba poca inversión en aquel entonces. Ok, sigamos. A ver, no quiero dar esto. Ok. Ahora vamos a hablar un poco sobre la parte normativa legal del IVE. A ver, como ustedes entenderán, los impuestos nacen en Bolivia a través de una ley, ¿ya? ¿Por qué? Porque los impuestos en realidad son la erogación de dinero que las personas hacen a un Estado, a un gobierno en este caso, para sus fines consiguientes del Estado, como ustedes sabrán, ¿no? Entonces, y ojo que a mí nadie me pregunta y alguien dirá, ¿por qué nosotros les llamamos impuesto y no otra cosa? Se denomina impuestos porque la normativa obliga que toda persona que esté dentro del territorio nacional, es decir, territorio de Bolivia, en el caso nuestro, ¿no?, está obligado a pagar impuestos y todos pagamos impuestos de una forma directa o indirecta, ¿ya? A ver, ¿qué dice la normativa entonces del IVE? Dice, ante todo, primero está la constitución política del Estado, ¿no? ¿Qué dice la constitución política del Estado? Dice de que el Estado en su condición de imperio exigirá los tributos, ¿ya? Dice que exigirá, no nos va a preguntar, o sea, nosotros pagamos impuestos, como le decía. Es decir, en otras palabras, nosotros pagamos impuestos, ustedes pagan impuestos. Ahora ustedes dirán, pero yo no tengo, en este caso, una empresa, ¿cómo yo voy a pagar impuestos? No, no, ustedes pagan impuestos de una forma indirecta. Cuando yo voy y compro mi celular, en este caso, a una tienda, y pago por el celular y me emiten una nota fiscal, yo indirectamente estoy pagando un impuesto, ¿ya? Aunque yo no estoy pagando directamente, porque no soy un contribuyente directo, pero yo sí estoy aportando, en este caso, en el pago de ese celular, un impuesto, ¿no? Que lógicamente el titular del NIC, en este caso el vendedor, lo va a liquidar de acuerdo a normas, ¿ya? Es decir, de que la Constitución Política del Estado establece que en Bolivia todas las personas que están dentro del territorio nacional deben tributar, ¿no? Luego nace la Ley 2492, también denominado como Código Tributario, y este Código Tributario, ¿no?, anexamente a la Ley 843, en este caso el texto ordenado vigente, que justamente la Ley 843 habla sobre la reforma tributaria. ¿Por qué dice reforma tributaria? La Ley 843, por si acaso, nace de que se dejan, en este caso, en la anterior legislación, se suprimen una serie de impuestos y se crean otros. ¿Para qué? Para tener un mejor control, y lo que se buscaba en aquel entonces era tener una mejor recaudación tributaria, ¿no? La ley 843 justamente nace para eso, para ser un poquito más objetivo en lo que es la formalidades de presentación y exigencia y alcance y objetivo y alicuotas de los impuestos, para que los contribuyentes paguen de forma ordenada, ¿no? Y en este caso, de forma
se podría decir, en los tiempos y formas y plazos establecidos, ¿no? De acuerdo a norma, ¿no? Entonces, la ley 843 lo que hace es, en este caso, crear nuevos impuestos, direccionar, arreglar, se podría decir así, o en este caso establecer procedimientos, no digo procedimientos, normativas especiales para cada uno de estos impuestos, ¿no? Y lo que hace el Código Tributario es lógicamente determinar ya quiénes son los que están alcanzados, cuál es la alícuota, quiénes están exentos, cuáles son los impuestos nacionales, cuáles son los impuestos municipales, departamentales. Establece también el tema de los vencimientos de cada uno de ellos, ¿no? Luego pasamos, en este caso, al Decreto Supremo 24051. ¿Por qué digo Decreto Supremo 24051? Porque este decreto establece, en este caso, aquellos ingresos imponibles y no imponibles para tema de liquidación de este impuesto, y también establece el marco de qué son gastos deducibles y no deducibles para temas de liquidación del impuesto a las utilidades de las empresas, ¿ya? También denominado IWE, ¿ya? Entonces, si alguien me va a preguntar el día de mañana, a ver, Licen, ¿sabe qué? Voy a liquidar mi impuesto a las utilidades y resulta de que tengo que actualizar y depreciar mis activos fijos. ¿Qué método debo utilizar? ¿No? ¿Qué método de depreciación debo utilizar? Existen varios, ¿no? Ustedes en las otras materias habrán visto, ¿no? Hay método lineal, hay horas máquinas, horas hombre, suma de dígitos, identificación específica en el tema de justamente de depreciación de activos fijos, ¿no es? Entonces, ustedes dirán, ¿cuál de ellos utilizo yo? La normativa, el decreto 24051, decreto supremo, establece justamente ese detalle. Para tema de reconocimiento de gastos para liquidación del IWE, se debe considerar el método lineal, ¿ya? Que está en función a la vida útil, en este caso, de los activos fijos, ¿no? Y ustedes recordarán, el IWE, por ejemplo, ¿no? Considera para el tema por ejemplo, un activo fijo como muebles y enseres, una vida útil de 10 años. Esto quiere decir que tú debes depreciar, ¿no? Ese activo, el 10% de forma mensual hasta llegar a los 10 años, ¿no? En este caso. Entonces, eso es lo que nos reglamenta el Decreto Supremo 24051, ¿no? Para identificar cada una de los gastos e ingresos que son deducibles para el tema de el IWE. Ahora, ¿cuál es el objeto del impuesto? ¿No? El impuesto a las utilidades de las empresas IWE, en este caso, aplica en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros, ¿no? De las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que disponga esta ley y su reglamentación. A ver, cuando hablamos que dice que el impuesto a las utilidades IWE aplica en todo el territorio nacional, es decir, que este impuesto alcanza a todas las personas, en este caso, naturales y jurídicas, y extranjeros que estén en el territorio nacional y que generen renta, es decir, que generen utilidades, ¿ya? En todo el territorio nacional. Si ustedes me hubiese gustado, bueno, ¿esta es su primera materia tributaria o tienen otra aparte de esta? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿O esta es la única todo su pensum de materia, jóvenes? Es la única en tema tributario. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, ok, ya. Me hubiese gustado que también veamos el tema de la doctrina tributaria, pues, ¿no? Que se ve, que yo he visto en otra materia, o sea, paralela a esta. ¿Por qué? Porque la doctrina tributaria nos va a entender justamente, por ejemplo, sobre
las bases en las cuales el Código Tributario fue, en este caso, elaborado y diseñado, ¿no? Y redactado en el poder, en este caso legislativo, porque esto no nace prácticamente de las doctrinas, o sea, ¿qué es lo que buscamos? Si ustedes habrán escuchado, muchas personas hablan, por ejemplo, en temas tributarios sobre el tema de la capacidad contributiva. Ese es un principio tributario que se llama de la capacidad contributiva. Por ejemplo, cuando hablamos aquí de que el impuesto a la utilidad aplica en todo el territorio nacional, está hablando sobre el principio de territorialidad, es decir, que los impuestos en este caso graban, todos los impuestos graban en el territorio nacional, en este caso, en el caso nuestro, en el territorio de Bolivia, ¿no? En los 9 departamentos, ¿no? A eso se refiere. Ok, ¿qué más? Dice, en este caso, resultante de los estados financieros. Ok, y esto es importante recalcar. Es decir, que la renta o utilidad que se va a generar dentro de lo que es la elaboración de estados financieros se denomina utilidad, en este caso, cierta. ¿Por qué? Y no presunta. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo mis registros, es decir, estos son mis ingresos, estos son mis gastos. Entonces, si yo vendí 100 y gasté 80, ¿no? Entonces mi utilidad es 20. Ah, ok, y de esos 20 yo aplico la alícuota y ese sería mi impuesto, ¿no? En teoría es así, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos, en este caso, realizando el cálculo del impuesto sobre una base cierta, ¿ya? Que es justamente los registros contables, ¿ya? Eso hay que tomarlo en cuenta. Muy claro, ¿ya? Dice, se ajustarán de acuerdo a lo que disponga la ley y su reglamentación. Hay que entender algo. Cuando yo elaboro estados financieros, los estados financieros, está en función a qué? A los registros contables que yo he realizado, ¿no? La parte, en este caso, contable que ustedes habrán visto, donde yo agarro el registro caja, banco, un pago, el registro de pendiente de sueldo y demás, ¿no? Bueno, esta reunión se va a terminar dentro de 10 minutos, me dice. Ok, faltando unos 2 minutos, me cortan por favor para que terminemos la clase. Creo que ustedes tienen otra materia que tienen que asistir. Y bueno, ya coordinamos con el Licen Vilca. Si yo vuelvo el jueves o él vuelve, no hay problema, ¿ya? Listo, a ver, entonces, cuando hablamos sobre el tema de que estos estados financieros se ajustarán en función a la ley y su reglamentación, estamos hablando de que los estados financieros deben estar enmarcados, número uno, de acuerdo a las normas legales y tributarias. Cuando hablo de legales, estoy hablando del Código de Comercio, por ejemplo, que esté legalmente constituida la sociedad, pues, ¿no? La empresa, ¿no? Que cuente con su matrícula de comercio, su licencia de funcionamiento, que tenga en este caso su ficha ambiental, ¿no? Que esté registrada a la caja, a la AFP, con lo que es la normativa de ley de seguridad social, la 065. Aparte de eso, que también cumplan las normas técnicas. ¿Qué son las normas técnicas? Son las normas que ha emitido el CETENAC, el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, en los cuales ellos han emitido 14 normas de contabilidad. Y una de ellas, y la primera es los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y ustedes conocerán que en esa norma de contabilidad 1 habla sobre los 14 PCGA, ¿no? Que son 1, y el postulado básico que es la equidad, uno de los principios básicos. Entonces, fíjense, vamos a tener que volver a ver todo lo anterior y traerlo ahora y decir, ah, ok, entonces yo cuando voy a elaborar estados financieros y voy a determinar el impuesto a las utilidades, debo verificar que que haya cumplido las normas legales, en este caso, cuando yo haya realizado una venta, haya aplicado la alícuota que estableció el 13% para el tema del IVA, el 3% para el ITE, el 12.5% y 3% para retenciones en el caso de compras sin facturas, y también haber aplicado las normas de contabilidad en este caso, como por ejemplo el principio de devengado, ¿no? Evaluación de costos, ¿no?
Y por último, la norma de contabilidad 3 y 6, que es el ajuste por inflación en este caso, ¿no es? Cuando ustedes hacen el ajuste al patrimonio, a los activos fijos, ¿no es? ¿Por qué? Porque se considera, en este caso, cuentas de activo no monetario, ¿no es? Cuando ustedes hablan de monetario y no monetario, esa clasificación que establece esa norma. Entonces, todo eso ya se tuvo que haber hecho. Y que estamos hablando de que los estados financieros deben en este caso registrarse y ajustarse de acuerdo a las normas legales y su reglamentación. ¿Para qué? Para que recién yo pueda aplicar la alícuota de este impuesto. Ok, sigamos. ¿Quiénes pagan el IVA? Para fines de aplicación de este impuesto, se clasifican en 3 grandes grupos, ¿ya? Como les dije anteriormente, los obligados a llevar registros contables, los no obligados a llevar registros contables y las personas naturales que ejercen una profesión u oficio, ¿ya? ¿Quiénes son las personas obligadas a llevar registros contables entonces? Deben pagar en este caso el impuesto en función de la determinación de la utilidad neta, la cual resulta de los estados financieros, es decir, sobre una base cierta, con los ajustes y adecuaciones correspondientes. ¿Ya? Entonces, yo tengo mis estados financieros. Bueno, aquí, justamente el día de ayer, si ustedes habrán escuchado, el día de ayer había que actualizar matrícula de comercio, ¿no es? También había que presentar los estados financieros digitalizados a impuestos nacionales, porque el 30 de abril hubo una prórroga. Yo, por ejemplo, ayer estaba como loco elaborando unos estados financieros. Y fíjense, aquí tengo los estados financieros. No sé si se ve. Voy a ver dónde puedo ver esto. Acá. Voy a seleccionar el fondo virtual, lo voy a quitar mi fondo virtual. Sin fondo virtual. Ok. Fíjense, yo ayer estaba elaborando estos estados financieros. Estos son unos estados financieros de una empresa. En este caso dice Import Korea SRL. Y fíjense, todas esas cuentas. Entonces, yo con estos estados financieros recién ajustados de acuerdo a normas legales y técnicas, recién puedo determinar el impuesto a las utilidades. Es decir, llenar mi formulario 500, porque, ojo, hay que tener en cuenta algo. La utilidad contable reflejada en los estados financieros es muy diferente a la utilidad tributaria, ¿no? ¿Y por qué? Uno, porque el famoso impuesto a las transacciones financieras, ITF, en este caso, no es deducible para temas de liquidación de impuestos. Ok, ya tengo ahí un detalle. Dos, en este caso, también en este caso, el IT, el impuesto a las transacciones que yo he compensado con el IVA de la gestión pasada, esa porción que yo he compensado, también no es deducible para temas de liquidación de impuestos. ¿Ya? Eso es para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo puede ser que yo mis estados financieros que yo utilizo, que he elaborado, puede ser que yo haya dicho, yo señores, tengo una utilidad de 1.000 bolivianos. Aplico la alícuota, 250 pesos es el IVA que tengo que imposar al Estado. Ah, pero ratito. Resulta que de los 1.000 bolivianos, súmale el IT. ¿Cuánto fue el IT de la gestión? El ITF. Fueron 200 pesos. De los 1.000, súmale 200. Son 1.200 base para el impuesto a las utilidades. Ah, pero ¿sabes qué? Todo el IT de las transacciones de venta que tuviste en la gestión, las compensaste con un IVA de la gestión pasada. ¿No la pagaste nunca? Ah, ok. Si no fue pagado, efectivamente, no puedes compensar considerarlo como un gasto deducible para temas de liquidación. Ok, ¿cuánto es el IT de toda la gestión? Era, qué sé yo, 500 pesos más. Ah, entonces súmale de los 1.000, que es la utilidad contable, súmale los 200, que es el ITF, y 500 más del IT que no has compensado. Entonces, ¿cuál es tu nueva base? 1.700 bolivianos, base para el nuevo impuesto a las utilidades. ¿Ok? Que esa es la base para el cálculo y aplicación del IVA. ¿Ok? Eso ya lo van a ver ustedes, me imagino, con el ICEI, en este caso, Carlos, cuando les toque realizar la parte práctica, pero me voy adelantando, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿No? Es decir, una cosa es la utilidad contable y otra cosa es la utilidad tributaria. Son dos cosas diferentes.
¿ya? Y en base a la utilidad tributaria es la que nosotros aplicamos la alícuota y liquidamos impuestos, ¿ya? Se puede dar el escenario puede ser que yo haya tenido pérdidas, ¿no? Pero resulta que hay gastos deducibles, no deducibles, que me hacen tener utilidad y yo tendría que pagar un impuesto, ¿no? Que se puede dar en ese caso igual. Ok. 2 minutos. A ver, no obligados a presentar estados o registros contables, a presentar registros contables. A ver, los que no están obligados a presentar registros contables son los que elaboran la memoria anual, donde se detallan sus actividades, planes, proyectos, así como sus ingresos y gastos. ¿Qué son las memorias anuales? No es más que el registro y exposición de todos los ingresos que yo tuve en el periodo y todos los gastos que yo realicé en ese periodo. ¿Ya? ¿Para qué? Para liquidar en este caso y presentar a la administración tributaria. ¿Ya? Hay que entender algo. Si bien yo no tengo un fin lucrativo, ganar dinero, ¿no? Pero sí he consumido bienes y servicios del mercado. Y esas otras personas del mercado están obligadas a tributar. Entonces, ¿por qué yo, en este caso, yo como empresa? Los que no tienen cámara, compañero, enciéndanla, por favor, para poder sacarle foto y mandarle la asistencia al licenciado. Ah, sí, por favor, eso, son un minuto. Yo creo que aquí nomás nos quedamos, se va a cortar en cualquier momento, jóvenes. Me hubiese querido tener un poquito más de tiempo. Yo creo que en este caso, voy a participar más en su clase con ustedes. Le dicen Carlos, me imagino que va a estar un poco más ocupado con el tema de sus actividades. Así que, a ver si nos vemos el próximo jueves o martes, ¿no? Y continuamos con esta parte. ¿Ok, jóvenes? Está bien, Licen. Listo, jóvenes. Preguntas, dudas hasta aquí. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Ni bien se cierra la sesión y bueno, nos veremos en la próxima, jóvenes. ¿Ok? Ok. ¿Alguien que quiera comentar algo, decir algo, preguntar algo antes que se corte esto? Bueno, se va a cortar, creo, ¿no?